agradecimiento. Esta cúpula militar, sobre todo en el último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue determinante para ningún devaneo, ningún intento, ningún escarceo, ningún flirteo con rupturas institucionales que tuviera en la cabeza eventualmente el presidente No Petro. solo eso, sino que acuérdese, bueno, se acuerda por supuesto porque usted lo dijo, a respetar la Constitución por encima de cualquier idea que tuviera en ese momento el presidente de la República. Y eso hay que agradecerlo, porque si no es por nuestras fuerzas militares que se plantaron discretamente como corresponde. Decían que porque están comprando aviones y demás. Entonces yo creo que ese es un relato que por supuesto se ha instaurado muy bien. Y lo que yo sí debo reconocerle a nuestra fuerza pública es que es una fuerza pública. ¿Le parece un relato que hayan descabezado a toda el arma de inteligencia de los oficiales? Pues me parece un relato que no parece un el relato el argumento de Luis Ernesto. Voy a coger el argumento de Luis Ernesto. Los fortaleció. Pero los fortaleció y no sirvió al fortalecimiento. Estar de acuerdo. Mire, nosotros podemos estar de acuerdo, los soldados, un salario digno, etcétera. Creo que son señales claras de que aquí no había una intención de debilitamiento de la fuerza pública, sino que había una política ingenua y equivocada de negociación de paz, ¿de acuerdo? Pero también había un respeto. Podemos tener opiniones diferentes, pero hay que decir las cosas como son. El tema del salario mínimo de los soldados no es de este gobierno Petro, no es iniciativa del gobierno Petro. Esto es una ley que es la ley 1861-2017, que reconocía del 30% al 50% y luego se modificó. Luego viene la ley 2384-2024, que avanzó al 70% del salario mínimo en 2025 hasta llegar al 100% en el 2026 y es iniciativa del partido del gobierno Petro. Entonces, las cosas también como son. Sofía, una pequeña precisión. Sí. Cualquier ley que implique una erogación del gasto, así la proponga un congresista, requiera de aprobación del gobierno. Claro, posible si el gobierno, si el gobierno estuviera de acuerdo. Pero esto, ¿usted cree que eso lo pudo haber hecho gobierno, perfectamente el gobierno Duque y no lo hizo? Sí, es cierto. ¿Por qué no lo privilegió? No, pero entonces, ahora, aquí por lo menos hay que el gobierno diga, listo, voy a asegurar la plata, voy a dar los avales fiscales, y eso fue lo que hizo el gobierno Petro, pues por eso, que es todo lo contrario a lo que han dicho ustedes, que es debilitar a la fuerza. 4 años son del gobierno. Las narrativas vamos a atribuírselas al gobierno. Entonces yo le diría, deje que el presidente Abelardo del Espriella pruebe a ver si le va bien por la fuerza, porque ya el presidente Gustavo Petro nos demostró que por las malas o por las buenas, más bien, con la mano blandita, negociando con los criminales, no se puede porque se aprovecharon del gobierno. Yo no veo ingenuidad en la política de paz total del presidente Petro. Cuando usted tiene al comisionado de paz del presidente Petro, con todo el respaldo del presidente, desarrollando una política que hasta el día de hoy, último día de la administración, ha tenido todo el respaldo del presidente Petro. Usted oye a ese señor diciéndoles a los sacamos o ya los vamos a sacar para darles gusto a ustedes. Yo en eso no veo ingenuidad. A mí me da mucha pena. Yo creo que la ingenuidad tiene una cara diferente. En esto yo veo una acción deliberada, por más que les moleste la expresión y por más que lo consideren una narrativa. Pero eso no es una narrativa, sino unos hechos que ya están muy documentados. Y Gustavo Petro, Ricardo, fue presidente 4 años a partir del 7 de agosto de 2022, de modo que los errores de la administración Duque, que yo también reconozco que existieron, yo no creo que en esa administración hubiera habido una buena política de seguridad, no tienen por qué excusar para nada los de la administración de Gustavo Petro. Él fue el presidente, si había errores, debió haberlos corregido, pero lo que vimos que hizo fue que se empeñó en una... Como presidente, viene al delirio de decir que el presidente se iba a desobediencia civil armada. No podemos comparar ni decir que es que todos se quieren quedar, entonces Gustavo Petro fue una parte, no. De una u otra manera, dependiendo las situaciones políticas y en fin, entonces eso, pues nada, eso está inventado hace rato, la gente lo sabe, y por fortuna el Estado nuestro ha demostrado ser lo suficientemente fuerte para que los gobernantes que caen en esa tentación, que son prácticamente todos, no lo consigan. No lo consiguió Uribe porque funcionó el sistema de controles, hasta Duque, que era un presidente tan malo y tan impopular, se sentaban a pensar si aumentaban el periodo presidencial de 4 a 5 años con el pretexto que de unificar los periodos con los alcaldes y los gobernadores para hacer supuestamente más eficaz la ejecución de las políticas. Entonces yo sí creo que primero el balance del gobierno del presidente Petro, pues seguramente este es un mal momento para hacerlo porque pues hay muchas emociones comprometidas, digamos, y seguramente habrá que esperar
esperar un poco a que pasen esas emociones para que habrá cosas positivas y seguramente muchas negativas que las llevamos además subrayando durante 4 años. Pero lo importante cuando comienza un nuevo gobierno es aprender de los errores. Y claro, cero repetir lo que hizo Petro, que fue un desastre, pero cero repetir lo que hicimos cuando la fuerza pública de Colombia se vio comprometida en esa violación de derechos humanos que los tiene todavía respondiendo ante la 8:13 minutos, Andrés. Cuando la Corte Constitucional bloqueó o tumbó la posibilidad de un referendo para una segunda reelección, no sé, probablemente se haya enojado, pero acató la decisión y hasta ahí llegó la cosa. Al día de hoy, Gustavo Petro no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales, incluso hacía locuciones a un personaje que ha terminado siendo como un hazmerreír nacional a desvirtuar los resultados de las elecciones. Entonces solamente del Estado liberal, por y supuesto, ninguno se declaró en armas. Todos reconocieron el resultado de las elecciones, evidentemente, y ninguno invitó a la desobediencia civil armada que está haciendo el señor. Pero además de eso mostraron que es la Constitución la que los rige, la Constitución la que está con ellos. Entonces yo particularmente quiero agradecerle a cada uno de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas colombianas. Porque se juegan la vida, pero lo triste es que pues van a librar una guerra que está perdida, Ricardo. Es decir, eso es tal vez la verdad más incómoda de todas, y es que mientras haya demanda, tendría que existir, lo que dicen todos los expertos en este tema, es que tendría que legalizarse la droga, Ricardo, Paola, para que realmente se acabe. Es lo que dicen todos los expertos en esta materia. Tiene que haber una legalización global. Que sigan manejando el en ese momento no hay negociación. Pero yo sí no estoy de acuerdo con eso. El presidente dice que los va a dar de baja, no que los va a meter a la cárcel, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con Sofía y no con el presidente, porque a los delincuentes lo que hay es que someterlos a la justicia con la fuerza legítima del Estado, no la pena de muerte. Pero si no se... Los militares que desafortunadamente cayeron en la tentación de violar los derechos humanos para combatir a la guerrilla. Mírenlos dónde están. Entonces, pues nada, me parece, pues ustedes verán si lo que hacen es el coro para invitar a la fuerza pública, a esa fuerza pública a la que estamos aplaudiendo por institucionalista y por respetuosa del derecho, si lo que hacemos es ahora, a partir de ahora, empezar a invitarla a que había que darle esta explicación a Felipe. Y en relación con el tema de la perpetuación en el poder, no es una cosa que yo diga, eso lo dijeron fue Locke y Montesquieu, son los que dicen que el Estado, en el Estado, no lo dicen no lo dicen en abstracto, es la condición humana, es la condición de quien ejerce el poder. Y solamente le digo una cosa más, Ricardo, No, pues vi a un influencer que yo creo que no tiene importancia alguna en su círculo diciendo su opinión personal en una charla de cafetería. Yo no he visto a nadie